Hola, hola, gusto en saludarte, mi Consuelito hermosa. Hola, buenos Bienvenida. días. Qué gusto saludarle. Bienvenida. Hola, doctora, lindo y bendecido día. Doctora, conduzca con cuidado. Apague su audio y dele la bienvenida Ok, muchas gracias. a Consuelo. Consuelito está ahí, o sea que ya hoy también nos va a ayudar en la lectura. Qué maravilla. Ok, ahora voy buscándolo, voy buscando a Consuelo. Ya la estoy subiendo a ventanilla. Hola, mi Consuelo, muy buenos días. Gusto en saludarte. Aló, Doctora, buenos días, ¿me escucha? sí, muñeca, le escuchamos muy bien. Doctora, Consuelito es más cumplida que yo. Si quiere que se lo diga. Ay, qué bueno, excelente, bienvenida. ¿Sí o no, Consuelito? Sí, muchas Nosotros, gracias, sí, doctora. nosotras somos muy, muy, muy con la puntualidad y el compromiso. Sí, es Bueno, verdad. doctora, mil gracias. Maneje con cuidado y apague su audio, por favor. Entonces, me Gracias, está gracias contando. Consuelo. Hoy las voy a dejar ahí solas en ventanilla. Voy manejando a mi trabajo, pero Norita se hace cargo de todo. Bueno, señora, ¿Qué más, mi Consuelo? Buenos días, ¿cómo estás? muy bien. ¿Y usted, Norita? Muy bien, gracias a Dios. Esto es una corresponsabilidad social muy linda. O lo Sí, hace es verdad. o lo hace. Esa es la Ujú. realidad, sí. Bueno, entonces vamos a saludar por aquí a la ingeniera Rosy. ¿Oíste, Consuelito? ¿Y cómo te fue ayer Gracias por acompañarme. cómo te fue ayer con el capítulo 2? Cuéntame sobre el capítulo uno, los pensamientos son cosas. El capítulo 2, ni qué decirlo. Ese capítulo 2, la verdad, cuando nos hablan el deseo, que es el punto inicial de todo logro y es el primer paso hacia la riqueza. Consuelo, tienes el audio desactivado. Consuelo, hola, hola. Tienes el audio desactivado, Consuelo. Bueno, mientras Consuelo desactiva su audio, entonces vamos diciendo que... Nora, ya, es que no lo encontraba dónde desactivarlo. Y voy Dale, a dale, buscar mis gafas porque no. Dame un momento, yo busco mis gafas, que no las dale encuentro. pues, dale pues. Bueno, entonces de ayer decíamos que los pensamientos son cosas, definitivamente. Y se trataba el hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas Edison, porque nos dice que todo ser humano que alcanza la edad de comprender la razón de ser del dinero quiere solamente dinero. Pero el escritor nos dice algo, quererlo no basta para acumular riqueza. Inge, muy buenos días. Estamos saludando a la ingeniera. Bueno, ingeniera, muy buenos días. Merly, muy buenos días. Ingeniera, muy buenos días. También la estamos esperando. Bueno, entonces nos dice, normalmente las personas cuando llegamos a una edad o siempre nos han creado una cultura de la familia es queremos dinero y que la razón de ser del dinero es querer dinero. Pero realmente, Wilson, muy buenos días, gusto en acompañarnos y en saludarle. Hola, mi Merly, buenos días. Feliz domingo para todos. Lo mismo, un abrazo desde Medellín, Colombia. Consuelito, Merly está en Curazao. Entonces tenemos amiga en Curazao, ¿yo? Eso. Bueno, Bien. entonces estamos diciendo que la cultura de nosotros es queremos dinero, queremos dinero, queremos dinero. Esa es la razón de ser del dinero. Pero realmente el libro nos habla, estoy haciendo un recorderis de ayer, pero realmente el libro nos habla, nos dice que quererlo no basta para acumular riqueza. ¿Cierto? Eso no es suficiente. Lo que sí basta es desear
la riqueza con un estado mental que se convierta en una obsesión. Luego planificar formas y medios definitivos para adquirirla. Entonces, primero, el estado mental que se convierta en obsesión. Luego, planificar formas y medios definidos para adquirir esa riqueza. Y tercero, ejecutar esos planes con perseverancia que no acepten el fracaso. Esas tres cosas son lo que atraerá riqueza. Mi Paulita, muy buenos días, gusto en saludarle. Hola, buenos días. Igualmente, buenos días. Gusto en Bien, saludarlas a cada una de ustedes, hermosas damas. me imaginé Gracias. la Buenos días, carita, Paula. Buenos días. compañeras, compañeras de aula de clase, así como contestó Paulita, me la imaginé tiernecita, feliz, con una sonrisa en su boca. Así me imaginé a Paulita cuando me respondió el saludo. ¿Me Claro que equivoqué? sí. No te equivocaste en nada. Así exactamente estoy. Es un día aquí, aunque lluvioso, pero hermoso. Ay, en Medellín también está haciendo mucho frío. Bueno, saludemos a nuestras personas que se están uniendo. Jorge, muy buenos días. Maje, buenos días. Acordémonos de estarle dando tic, tic, tic a la pantalla de la anfitriona para que TikTok nos permita continuar en el club. Y fuera de eso, compartámosle en la parte inferior derecha, Consuelito, hay una flechita. En esa flechita, TikTok nos permite, vamos a hacerlo, compartirle a las personas que también están en nuestros contactos. Entonces, en este momento lo estamos haciendo para que se vaya e invite a personas. A mí, por ejemplo, me deja enviarle a 15, no sé si a ustedes también, pero después de los 15 puedo volver a empezar. Me llega un mensaje y puedo volver a hacerlo a las otras personas restantes. Listo. Bueno, entonces recordemos de darle tic, tic, tic a la pantalla de la anfitriona. Hoy la doctora Astrid no estará con nosotros por un rato. Está viajando al empleo. Vamos a ver si se puede conectar con nosotros más tarde. Bueno, entonces nos hablaba el tema de ayer de 6 maneras de convertir el deseo en oro y algo muy importante que no nos han educado en los principios. Esos seis principios se le llaman así, 6 principios fundamentales de la mente humana y fueron estudiados por Thomas Edison. Nos habla muy, muy lindos, muy importantes, que yo ayer la verdad empecé mi cuaderno, yo dije que lo iba a hacer, ¿cierto? Los 6 pasos para convertir el deseo en riqueza. Entonces primero es la cantidad exacta, empecé a hacerlo, muy bonito todo, y llegué hasta el punto 3. No he hecho el plan detallado, no he hecho la estructura y repetición y no he hecho la fe visual. La fe, pues lo tengo, pero ustedes saben que una vez la mente le flaquea. Entonces lo voy a repetir y termino con esto para que empecemos el capítulo 3. El primero es la cantidad exacta, el segundo es darle valor a cambio, o sea, la riqueza es un intercambio. ¿Qué te ofrecerá? ¿Qué te ofrecerás tú, para poder cumplir ese paso? El tercero es la fecha límite exacta, como lo quiere. Yo quiero entonces por ejemplo, este mes estamos en mayo, yo quiero para el 30 de mayo, voy a poner algo, $2,000 y colocar todo bien especificado. Tener un plan detallado, escribirlos y repetirlos, porque la autosugestión es la que programa el subconsciente. Y tener una fe visualizada. Bueno, ahora sí, compañeras, algo que tengan para decir del capítulo 2 de ayer sobre el deseo. Pues todo está dicho y empezamos con la página 45 del capítulo 3. Romeo, muy buenos días, gusto en saludarle. Mis compañeras de aula tienen algo para decir sobre el deseo. Bueno, nadie por el momento va a aportar. César, muy buenos días, bienvenido. Estamos en el capítulo 3 sobre la fe del libro Piense y hágase rico, que realmente es un libro de crecimiento personal que nos ayuda a conseguir cualquier objetivo que tengamos. Entonces dice así:
La visualización y creencia, capítulo 3, la fe, visualización y creencia en la consecución del deseo. Ojo acá, el paso 1 era el deseo, el paso 2 es la fe. La fe es el ejemplo, el elemento químico primordial de la mente. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración, la traduce en su equivalente espiritual universal, como en el caso de la plegaria. Las emociones de la fe, el amor y el sexo son las más poderosas entre las principales emociones positivas. Cuando se mezclan las tres, tienen el efecto de colorear el pensamiento de tal manera que ésta alcanza al momento el subconsciente y allí se transforma en su equivalente espiritual de única forma que induce una respuesta de la inteligencia infinita. Lady, muy buenos días, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Estamos en la página 45 del capítulo 3, la fe. Bueno, ¿me puede acompañar leyendo, por favor, Consuelito? Consuelito. Sí, ¿ya me escuchan? Sí, señora, muy bien. Hoy debemos de avanzar porque siempre son páginas. Vamos hasta Sí. la página, sí, vamos de la 45 a la 68, entonces siempre son otras páginas. Listo, Bueno, Consuelo, ¿cómo ¿cómo, desarrollar la fe? cómo desarrollar la fe? Tenemos un planteamiento que le ayudará a comprender mejor la importancia que el principio de autosugestión asume en la transmutación del deseo en su equivalente físico monetario. La fe es un estado mental que se puede inducir o crear con la afirmación o con las repetidas instrucciones al subconsciente a través del principio de autosugestión. Como como ejemplo, ay, se me corrió esto. Nora, siga que es que no me deja subir aquí y bajar. Como ejemplo, considere el propósito por el que presumiblemente usted está leyendo este libro. Consuelito, cuando pueda me dice. El objetivo es, por supuesto, adquirir la capacidad de transmutar el pensamiento intangible del impulso del deseo en su compartida física, el dinero. Al llevar a cabo las instrucciones descritas en los capítulos sobre la autosugestión y el subconsciente, resumidas en el capítulo de la autosugestión, usted puede convencer al subconsciente de que cree que convencer al subconsciente de que cree que recibirá lo que está pidiendo y ello actuará en creencia en forma de fe, acompañado de planes precisos para procurar eso que usted desea. ¿Puedo continuar? Dale, la fe es, dale. La fe usted puede incrementar a voluntad. Una vez que haya dominado los 13 principios, porque se trata de un estado mental que crece voluntariamente a través de la aplicación de esos principios. La repetición de la afirmación de órdenes a su subconsciente es el único método conocido del crecimiento voluntario de la emoción de la fe. Esto le quede más claro con la siguiente explicación de la forma que los hombres a veces se convierten en criminales. Para decirlo, criminólogo, cuando los hombres entran por primera vez en contacto con el crimen, este les repugna. Si siguen en contacto con él durante algún tiempo, se acostumbran y lo toleran. Y si permanecen en contacto con el crimen durante el tiempo suficiente, acaban por aceptarlo y se dejan influir por él. Es el equivalente de decir que cualquier impulso de pensamiento que sea repetidamente encauzado hacia el subconsciente resulta aceptado e influye en el subconsciente, que produce a traducir ese impulso en su equivalente físico por el procedimiento más práctico que haya disponible.
Nora, ¿sigo o sigue? Lees hasta el próximo título verde, por favor. Bueno, listo. En relación con esto, vuelva a considerar la proposición de que todos los pensamientos que han sido emocionalizados, cargados emocionalmente y mezclados con la fe, empiezan inmediatamente a traducirse en su equivalente física o en su contrapartida. Las emociones o la porción sentimental de los pensamientos son los factores que dan vitalidad y acción a estos, mezcladas con cualquier impulso de pensamiento. Las y el sexo le añaden más energía a la que tenía por sí sola. No pensamiento que se hayan mezclado con la fe, sino los que se mezclan con cualquiera de las emociones positivas o de las negativas pueden alcanzar el subconsciente e influir en él. Ok, gracias. Ingeniera, muy buenos días. Gusto en saludarle. Buenas, buenas. Bueno, Hola, Sí. Rosy es buena Bueno, tarde. Recordémonos que Rosy saludos es para tarde. todas mis bellas damas. ¿En qué página están? Que estaba jugando con el pichí para ver si podía entrar desde Página ahí, pero... 47, página Ok, 47. perfecto. Merly, ¿me colaboras, por favor? Nadie está condenado a la mala suerte. ¿Sí? ¿Ustedes me escuchan? Sí, le estamos escuchando perfectamente, mi Merly. Ok, bien. Nadie está condenado a la mala suerte. A partir de esta afirmación, usted comprenderá que el subconsciente traducirá en su equivalente físico un impulso de pensamiento de naturaleza negativa o destructiva con tanta facilidad como actuaría con pensamiento de naturaleza positiva o constructiva. Esto explica el extraño fenómeno que millones de personas experimentan, denominando infortunio o mala suerte. Hay millones de personas que se creen condenadas a la pobreza y al fracaso por culpa de alguna fuerza extraña que creen no poder controlar. Ellos son los creadores de su propio infortunio a causa de esta creencia negativa que su subconsciente adopta y traduce en su equivalente físico. Este es un momento apropiado para asegurarle de nuevo que usted puede beneficiarse transmitiendo a su subconsciente cualquier deseo que quería traducir en su equivalente físico o monetario, en un estado de esperanza o convicción de que la transmutación tendrá lugar. Su convicción o su fe es el elemento que determina la acción de su subconsciente. No hay nada que le impida engañar en su subconsciente a darle instrucciones a través de la autosugestión, tal como yo engañé al subconsciente de mi hijo. Para llevar a cabo este engaño de manera más realista, cuando se dirija a su subconsciente, compórtese tal como lo haría si ya estuviera en posesión del objetivo material que está pidiendo. Su subconsciente traducirá en su equivalente físico, por el medio más práctico y directo, cualquier orden que se le dé en un estado de convicción o de fe en que la orden se llevará a cabo. Sin duda, se ha dicho bastante para señalar un punto de partida desde el cual uno puede, mediante la experimentación y la práctica, adquirir la capacidad de mezclar la fe con cualquier orden que se le dé al subconsciente. La perfección surgirá a través de la práctica. No puede aparecer por el mero hecho de leer las instrucciones. Emociones positivas como fuerza de importancia y elimine las emociones negativas.
Una mente dominada por emociones positivas se convierte en una morada favorable para el estado mental conocido como fe. Una mente así domina puede voluntariamente dar a la subconsciente instrucciones que éste aceptará y ejecutará de inmediato. ¿Cómo lo escucharon? Dios mío, qué maravilla. Bueno, Inge, ¿me puedes colaborar, por favor? La fe es un estado mental. Sí, claro que sí. La fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. Durante todas las épocas, las religiones han exhortado a la humanidad en conflicto a tener fe en este o aquel dogma o credo, pero no han logrado explicar a las multitudes cómo tener fe. No han afirmado que ante la sugestión del ser humano normal, entender, claro está. Describiremos todo lo que se debe, lo que se sabe sobre el principio mediante el cual la fe puede aparecer donde todavía no existe. Tenga fe en usted mismo, fe en el infinito. Antes de pensar, debería recordar que la fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Merece la pena leer el enunciado anterior una segunda vez y una tercera vez y pena leerlo en voz alta. La fe es el punto inicial de toda acumulación de riquezas. La fe es la base de todos los milagros y de todos los misterios que no se pueden analizar con los parámetros de la ciencia. La fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. Buena esta. La fe es el elemento, el componente químico que combinado con la plegaria nos proporciona comunicación directa con la inteligencia infinita. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento creada por la mente finita del hombre en su equivalente espiritual. La fe es el único agente a través del cual el hombre puede dominar la fuerza de la inteligencia infinita y usarla. Señores, esta hoja la tenemos que imprimir y ponerla atrás en nuestra oficina, donde nosotros nos sentamos. No hay nada que hacer. O tenerla en tu agenda. Cuando sientes que vas a flaquear. Adelante, doctor. La magia de la autosugestión. La prueba es simple y fácil de demostrar. Va ligada al principio de autosugestión. Por lo tanto, centremos la atención en el tema de la autosugestión para descubrir qué es y lo que se puede alcanzar con ella. Melvin, muy buenos días, gusto en saludarle. Recordemos darle tic, tic, tic a la pantalla del anfitrión y para las personas que se están uniendo, bienvenidos. Asimismo, compartir el link de este live para que nos estén llegando. Bueno, la prueba es simple y fácil de demostrar, va ligada al principio de autosugestión, por lo tanto, centremos la atención en el tema de la autosugestión para descubrir qué es y lo que se puede alcanzar con ella. Se sabe que uno llega finalmente a creer cualquier cosa que se repita a sí mismo, sea la afirmación verdadera o falsa. Si un hombre repite una mentira una y otra vez, con el tiempo aceptará esa mentira como algo cierto. Más aún, creerá que es cierta. Todo hombre es lo que es a causa de los pensamientos dominantes que él permite que ocupen su mente. Wow, Consuelito fue la que leyó sobre las personas cuando matan. Sí, yo leí esa. ¿Te das cuenta? Aquí nos están confirmando eso. Todo hombre es lo que es a causa de los pensamientos dominantes que él permite que ocupen su mente. Los pensamientos que un hombre adopta deliberadamente y que anima con entusiasmo y con los que combina una emoción o más, constituyen las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan cada uno de los movimientos, actos y hazañas. Aquí tenemos el enunciado de una verdad muy importante. Los pensamientos combinados
con cualquiera de las emociones constituyen una fuerza magnética que atrae otros pensamientos similares o relacionados. Un pensamiento así magnetizado con la emoción se puede comparar con una semilla que cuando es plantada en terreno fértil germina, crece y se multiplica una y otra vez hasta que aquello que en un principio fue una semillita se convierte en innumerables millones de semillas de la misma clase. La mente humana está constantemente atrayendo vibraciones que armonicen con aquella que la domina. Cualquier idea, plan, pensamiento o propósito que uno abrigue atrae infinidad de ideas afines. Wow. Adhiere estas ideas a su propia fuerza y crece hasta convertirse en el propósito maestro que domina y motiva al individuo en cuya mente se ha alojado. Volvamos ahora al punto inicial, para informarnos de cómo se puede plantar en la mente la semilla original de una idea. La información es fácil de entender. Cualquier idea, plan o propósito se puede fijar en la mente mediante la repetición del pensamiento. Por eso le damos instrucciones para que ponga por escrito un planteamiento de su propósito principal u objetivo primordial y preciso, lo memorice y lo repita en voz alta todos los días hasta que las vibraciones auditivas hayan alcanzado su subconsciente. Decídase a dejar de lado las influencias de todo ambiente desfavorable para construir su propia vida a la medida. Al hacer un inventario de sus recursos y capacidades mentales, quizá usted descubra que su mayor debilidad sea su falta de confianza en sí mismo. Esta desventaja puede ser superada y la timidez transformada en coraje a través de la ayuda que el principio de la autosugestión proporciona. La aplicación de este principio puede ejecutarse mediante la sencilla Gracias con el audio, gracias. La aplicación de este principio puede ejecutarse mediante la sencilla enunciación de los impulsos de pensamiento puestos por escrito, memorizados y repetidos hasta que lleguen a formar parte del instrumental del que la facultad inconsciente de su mente disponga. Bien pueda, Consuelito, ¿me colaboras, por favor? La fórmula para la confianza en uno mismo. Primero, sé que tengo la capacidad de alcanzar el objeto del propósito definido de mi vida. Por lo tanto, exijo de mí mismo acción perseverante y continua hasta conseguirlo. Aquí y ahora prometo ejecutar tal acción. Segundo, me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente se reproducirán con el paso del tiempo en actos externos y físicos para transformarse en una realidad física. Por lo tanto, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos cada día en la tarea de pensar en la persona en que me propongo convertirme, creando de este modo una imagen mental clara. Tercero, sé que mediante el principio de la autosugestión, cualquier deseo que abrigue con perseverancia buscará expresarse a través de ciertos medios prácticos para obtener el objeto que hay tras él. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos cada día a exigirme el desarrollo de la confianza en mí mismo. Cuarto, he escrito con claridad una descripción del objetivo primordial de mi vida y nunca dejaré de esforzarme hasta que haya conseguido la suficiente confianza en mí misma para alcanzarlo. Quinto, comprendo con claridad que no hay riqueza ni posición que puede durar mucho tiempo a menos que se haya formado sobre la lealtad y la justicia. Por lo tanto, no me comprometeré en ninguna transacción que no beneficie a todos a los que afecte. Tendré éxito atrayendo hacia mí
las fuerzas que deseo emplear y la cooperación de otras personas. Induciré a otros a servirme. Por obra de mi disposición de servir a otros, eliminaré el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo, y cultivaré el amor por toda la humanidad, porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me dará el éxito. Haré que los demás crean en mí, porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Firmaré esta fórmula con mi nombre, la memorizaré y la repetiré en voz alta una vez cada día, con la fe absoluta de que influirá gradualmente en mis pensamientos y mis actos para que yo me convierta en una persona que confía en sí misma y que goza del privilegio del éxito. Tras esta fórmula hay una ley de la naturaleza que ningún hombre ha sido todavía capaz de explicar. El nombre por el que dicha ley se conoce tiene poca importancia. Lo que importa de ella es que funciona para la gloria y el progreso de la especie humana, si es usada de forma constructiva. Por otra parte, si se usa destructivamente, destruirá con la misma facilidad. En esta afirmación podemos encontrar una verdad muy importante. Quienes se hunden en la frustración y acaban su vida en la pobreza, la miseria y la angustia lo hacen a causa de la aplicación negativa de principios de autosugestión. La causa se puede encontrar en el hecho de que todos los impulsos de pensamiento tienen la tendencia a vestirse de su equivalente físico. Qué poderoso, Ave Sí. María, qué poderosa fórmula. Ahora se las mando en PDF, enseguida. Ave María. Merly, ¿me puedes colaborar, por favor? El desastre del pensamiento negativo. El desastre del pensamiento negativo. El subconsciente no distingue entre impulsos de pensamiento positivo o negativos. Trabaja con el material que le suministramos a través de nuestros impulsos de pensamiento. El subconsciente traducirá en algo real un pensamiento rígido por el miedo con tanta facilidad como transformaría en realidad un pensamiento rígido por el coraje o por la fe. Tal como la electricidad hace girar las ruedas de la industria y rinde servicios útiles si se la emplea correctamente, o acaba con la vida si se hace mal uso de ella. Así la ley de autosugestión nos conducirá a la paz y de la miseria, el fracaso y la muerte, de acuerdo con el grado de compensación y aplicación que tengamos de ella. Si uno se llena la cabeza de miedos, dudas y desconfianza en su capacidad para conectar y usar la fuerza de inteligencia infinita, la ley de la autosugestión adoptará y lo usará como patrón mediante el cual el subconsciente lo traducirá en el equivalente físico. Así como el viento atrasa un barco hacia el este y otro hacia el oeste, usted será elevado o hundido por la ley de la autogestión de acuerdo con la manera de que usted orienta las velas de su pensamiento. La ley de la autogestión que puede elevar a cualquier persona a niveles asombrosos de realización queda bien descrita en los siguientes versos. Si piensas que estás vencido, lo estarás. Si piensas que no te atreves, no te atreverás. Si te gusta ganar, pero piensas que no puedes, en casi seguro no ganarás. Si piensas que perderás, estás perdido. Pues en el mundo encontramos que el éxito empieza en la voluntad del hombre.
Todo está en el estado mental. Si piensas que eres inferior, lo eres. Tienes que pensar alto para ascender. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de poder ganar. Las batallas de la vida no siempre favorecen al hombre más fuerte, a las más rápido. Pero tarde o temprano el hombre que gana es el hombre que piensa que sí se puede. Observa las palabras que se han destacado y captará el profundo significado que el poeta expresa. Colabora, por favor. Rosy puede colaborarnos. Sí, claro que sí. Dale, Inge. ¿Qué genio yace dormido en su cerebro? En un rincón de su carácter está latente, dormida, la semilla de la realización que sí germinará y se pusiera en acción. Lo elevaría a niveles que tal vez usted nunca soñó alcanzar. Así como un virtuoso puede arrancar las melodías más hermosas de las cuerdas de su violín, usted puede despertar el genio que yace dormido en su mente y hacer que lo conduzca hacia arriba, hacia cualquier objetivo que desea alcanzar. Abraham Lincoln fue un fracasado en todo lo que intentó. Hasta después de haber alcanzado los 40 años, fue un don nadie, de ninguna parte, hasta que una gran experiencia entró en su vida y despertó al genio dormido que había en su corazón y en su cerebro, para darle al mundo de sus hombres realmente grandes. Esa experiencia estaba combinada con las emociones de la aflicción y el amor. Le aconteció a través de Anne Rutherford, la única mujer a quien amó él realmente. Ay, Dios mío, qué poeta. Es sabido que la emoción del amor está ligada al estado de ánimo, conocido como la fe. Y esto se debe a que el amor se aproxima mucho a traducir los impulsos de pensamientos propios en su equivalente espiritual. Durante su labor de investigación, el autor ha descubierto, a partir del análisis de la vida y realizaciones de centenares de hombres de posiciones destacadas, que detrás de casi cada uno de ellos existía la influencia del amor de una mujer. Vaya, somos muy importantes, señoras. Si quiere pruebas del poder de la fe, examine las realizaciones de los hombres y mujeres que se han valido de ella. El Nazareno encabeza la lista. La base de la cristiandad es la fe. No importa cuántas personas hayan pervertido o malinterpretado el significado de esta gran fuerza. La esencia de las enseñanzas y de las realizaciones de Cristo, que pueden haberse interpretado como milagros, son nada más y nada menos que fe. Sí, hay fenómenos milagrosos. Se producen solo a través del estado mental conocido como la fe. Consideramos el poder de la fe tal como nos la mostró un hombre bien conocido por toda la humanidad, el Mahatma Gandhi, que la India, en este hombre, el mundo tuvo uno de los ejemplos más sorprendentes de las posibilidades de la fe que conozca la humanidad. Gandhi ostentó más poder potencial que ningún otro de sus contemporáneos, y ello a pesar del hecho de que no contó con ninguna de las herramientas ortodoxas del poder, tales como dinero, barcos de guerra, soldados ni material bélico. Gandhi no tenía dinero, ni casa, ni siquiera ropas, pero tenía poder. ¿Cómo lo obtuvo? Lo creó a partir de su comprensión del principio de la fe y mediante su capacidad para trasplantar esa fe al espíritu de 200 millones de personas. Poca gente, ¿verdad? Gandhi consiguió la sorprendente proeza de influir en 200 millones de mentes para formar un conglomerado humano que se moviese al unísono como un solo hombre. ¿Qué otra fuerza de este mundo, aparte de la fe, puede lograr tanto? Adelante, mi profesora. Ok, gracias.
Como una idea construyó una fortuna. Debido a la necesidad de la fe y de la cooperación en el funcionamiento de los negocios y de la industria, será tan interesante como provechoso analizar un suceso que nos proporciona un excelente ejemplo para la comprensión del método por el cual los industriales y los hombres de negocios acumulan grandes fortunas al dar antes de intentar recibir. El suceso elegido para este ejemplo data de comienzos de siglo, cuando se estaba formulando la In the United States Steel Corporation, Corporación del Acero de Estados Unidos. A medida que lea la historia, tenga presente esos hechos fundamentales y comprenderá cómo las ideas se han convertido en fortunas inmensas. Si usted es el de los que se han preguntado a menudo cómo se han acumulado las grandes fortunas, esta historia de la creación de la In the United States Corporation le resultará esclarecedora. Si tiene alguna duda de que los hombres pueden pensar y hacerse ricos, esta historia disipará esa duda, porque usted podrá ver con claridad en la historia de la In the United States Corporation la aplicación de una porción importante de los principios que se describen en este libro. El asombroso relato de poder de una idea ha sido escrito de forma espectacular por John Lowell del New York World Telegram y la transcribimos con su cortesía. Consuelito, ¿me colaboras, por favor? Un bonito discurso. Un bonito discurso de sobremesa por $1.000 millones. Aquella noche del 12 de diciembre de 1900, en la que unos 80 miembros de la sociedad financiera se reunieron en el salón de banquetes de la University Club en la Quinta Avenida para hacer los honores a un hombre joven del oeste de Estados Unidos. Ni media docena de los invitados supuso que estaban a punto de presenciar el episodio más importante de la historia de la industria estadounidense. Edward Simmons y Charles Stuart Smith, llenos de gratitud por la pródiga hospitalidad con que Charles Schwab les había regalado durante una reciente visita, no sé pronunciar, Pittsburgh. Tranquila, que todas estamos en las mismas. Como Bueno, habían organizado. No se complique Solo la Paulita vida, sabe que hablar el inglés. hoy es domingo y no nos podemos estresar. Habían siga organizado adelante, la Luis. cena para presentar a aquel empresario del acero de 38 años a la Sociedad de Banqueros del Este de Estados Unidos. Pero no esperaban que magnetizara de tal modo la convención. De hecho, le advirtieron que los corazones que rellenaban las camisas de Nueva York no reaccionarían a la oratoria y que si no quería aburrir a los Stillman y a los Harriman y los Vanderbilt, sería mejor que se limitara a 15 o 20 minutos de trascendencias amables, pero nada más. Incluso John Pierpont Morgan, sentado a la derecha de Schwab, como indicaba su dignidad imperial, había previsto honrar la mesa con su presencia muy brevemente. Y en lo que se refería a la prensa y al público, todo el asunto presentaba tan poco interés que los periódicos del día siguiente ni lo mencionaron. De manera que los dos anfitriones y sus distinguidos invitados probaron los habituales 7 u 8 platos. Hubo poca conversación y versará sobre lo que versase fue parca y discreta. Aunque algunos de los banqueros y agentes de bolsa habían visto antes a Schwab, cuya carrera había florecido en los bancos de Monongahela, ninguno lo conocía bien. Pero antes de que la velada acabara, ellos y Money Master Morgan querían admirados y un bebé de $1.000 millones, la United States Steel Corporation, nacería allí. Quizás sea una lástima para la historia que no se haya
hecho ninguna grabación del discurso de Charlie Schwab en aquella cena. Sin embargo, tal vez se tratara de un discurso casero, con incorrecciones gramaticales, pues los perfeccionismos del lenguaje nunca le interesaron a Schwab, lleno de refranes y compaginado con ingenio. Pero aparte de eso, obtuvo una fuerza y un efecto impresionantes sobre los 5.000 millones de dólares de capital estimado que los comensales representaban. Cuando terminó y la reunión vibraba todavía con sus palabras, aunque Schwab había hablado durante 90 minutos, Morgan condujo al orador a una ventana apartada donde, balanceando las piernas en un alto e incómodo asiento, hablaron durante unas horas más. Nora, continúen que voy a buscar el cargador que se me va a apagar el computador. Ok, gracias. Merly, continuamos, por favor. La magia de la personalidad. La magia de la personalidad de Schwab se había puesto en acción con toda su potencia, pero lo más importante y perdurable fue el programa detallado y explícito que presentó para el engrandecimiento del acero. Muchos otros hombres habían tratado de intentar a Morgan en montar juntos un trust del acero imitando los patrones de las empresas de galletas, cables y flejes, azúcar, goma, whisky, aceite o goma de mascar. John Ray Gates, el apostador, lo había urgido a hacerlo, pero Morgan no había confiado en él. Los hermanos Moore, Bell y Jim, mayoristas de Chicago, que había funcionado una fosfera y una corporación de galletas, habían tratado de convencerlo, fracasando en su intento. Albert Aguirre, el sacrosanto abogado del Estado, quiso atraerlo a su terreno, mas no llegó a ser lo bastante grande como para impresionarlo, hasta que la elocuencia de Schwab elevó a JP Morgan a las alturas desde donde pudo visualizar los sólidos resultados del proyecto financiero más atrevido que se hubiera conocido nunca. La idea era considerar un delirante sueño de especuladores ingenuos. El magnético financiero que hace una generación empezó a atraer miles de compañías pequeñas y a veces ineficazmente dirigidas a combinaciones más grandes y competitivas. Se ha vuelto operativo en el mundo de acero gracias a los artilugios de aquel goliat pirata de los negocios, John Wayne Gates. Esta había formado ya la American Steel and Wire Company con una cadena de pequeñas empresas y junto con Morgan había creado la Federal Steel Company. Pero al lado del gigantesco trust vertical de Andrew Garnish, dirigió por sus 53 accionistas. Esas otras combinaciones resultaban insignificantes. Podían combinarse como mejor les parecía, pero ni todas juntas harían mella en la organización de Garnash, y Morgan lo sabía. El viejo escocés excéntrico también lo sabía. Desde las majestuosas alturas de Ski Gates había visto, primero divertido y luego con resentimiento, los intentos de las pequeñas compañías de Morgan entremetiéndose en sus negocios. Cuando esos intentos se tornarán demasiado importantes, el mal genio de Garnish se convirtió en ira y en deseo de venganza. Decidió duplicar cada fábrica suya por cada una
que sus rivales poseerán. Hasta entonces no había tenido interés en cables, tubles, flejes ni planchas. En cambio, se contentaba con venderle el acero en bruto y esas compañías y les dejaba que trabajaran en la especialización que quisieran. Ahora con Schwab como jefe y lugar teniendo capaz, planeando arrinconar a sus enemigos contra la pared. Así fue que Morgan vio la solución a su problema de combinaciones en el discurso de Charles M. Schwab. Un trust sin Garnish, el gigante, no sería ningún trust, sino un pastel de ciruelas sin ciruelas. El discurso de Schwab de aquella noche de 12 de diciembre de 1900 aportó la sugerencia, que no la solicitud, de que el vasto imperio Garnish podía llegar a estar bajo la sombra de Morgan. Habló del futuro mundial de acero, de reorganización en aras de eficiencia, de especialización, de deshacerse de compañías improductivas, de la concentración del esfuerzo en las prioridades florecientes, de ahora en el tráfico de mineral bruto, de ahorros en los departamentos directivos y administrativos, de captar mercados extranjeros. Más que Ok. todo eso, ¿sí? Listo, ¿Queda Merly. ahí? Sí, estamos en este discurso de sobremesa de los $1.000 millones. Gracias, mi Merly. Ingeniera, bien pueda, continúe leyéndonos, por favor, en la página 59. Y bienvenida, Nelly, desde Medellín, Colombia. Desde Bogotá, Colombia. Nelly, te llevé a Medellín. En Medellín, Ok, muy pronto, perfecto. Se atrayéndolo, la extraña fe, la fe. Medellín. Bueno, bienvenida Nelly. Rosy, leemos por favor página 59 al iniciar. Después de Ok, Rosy perfecto. termina esta página y continúa mi Nelly, por favor. Gracias. Bien, más que todo eso, les dijo a los bucaneros que había entre ellos donde estaban los errores de su piratería habitual. Sus propósitos, suponía él, había sido crear monopolios, aumentar los precios y pagarse a sí mismos dividendos exagerados más allá de todo privilegio. Con su estilo campechano, Swatch condenó ese sistema. La estrechez de miras de semejante política, dijo a su auditorio, residía en el hecho de que restringía el mercado en un momento en que todo pugnaba por la expansión. Abaratando el costo del acero, explicó, se crearía un mercado expansivo, se idearían más usos para el acero y se captaría una parte considerable del mundo de la industria. En realidad, aunque él no lo supiese, Swatch era un apóstol de la moderna producción masiva. Así acabó la cena en el University Club. Morgan se fue a su casa para pensar en las predicciones de progreso de Swatch. Swatch regresó a Pittsburgh a dirigir el negocio siderúrgico para W. Hendrick Carnegie, mientras Gale y todos los demás volvían a sus teletipos para especular, anticipándose al próximo movimiento. No tardó mucho en suceder. A Morgan le llevó más o menos una semana digerir el festín de razonamientos que Swatch le había puesto delante. Cuando se aseguró de que no iba a sufrir ninguna indigestión financiera, llamó a Swatch y se encontró con un hombre bastante tímido. Al señor Carnegie le dijo Swatch, quizá no le alegrará mucho descubrir que el presidente de su conglomerado de empresas había estado coqueteando con el emperador de Wall Street, el barrio que Carnegie había resuelto no pisar jamás. Entonces John Gates, que hacía de intermediario entre Morgan y Swatch, sugirió que si Swatch estuviera casualmente de paso por el Bellevue Hotel de Filadelfia, Morgan podía
coincidir con él en el mismo sitio. Sin embargo, cuando Squatch llegó, Morgan se hallaba enfermo en su casa de New York y, presionado por la invitación del hombre mayor, Squatch viajó a New York y se presentó ante la puerta de la biblioteca del financiero. En la actualidad, ciertos historiadores de la economía han expresado la sospecha de que esta historia, desde el principio al fin, fue planificada por Andrew Carnegie, que la cena en honor de Squatch, el célebre discurso, la reunión del domingo por la noche entre Squatch y el rey del dinero, fueron sucesos que el sagaz escocés había preparado de antemano. La verdad es precisamente todo lo contrario. Cuando Squatch fue llamado a cerrar el trato, ni siquiera sabía si el jefecito, como llamaban a Andrew, prestaría atención a una oferta de vender, en particular a un grupo de hombres a quienes Andrew consideraba dotados de algo menos que la beatitud. Pero Squatch acudió a la reunión, que 6 hojas escritas de su puño y letra, llenas de datos que, según él, representaban el valor físico y potencial de rendimiento de cada compañía metalúrgica, que él consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento del metal. Listo, Rosy. Lo ¿Ok? sé, listo. Mil gracias. Ok. Ronnie, muy buenos días, gusto en saludarle, bienvenido a nuestro club de lectura. Nelly, continuamos por favor con la página 60, termina la 60 y continúa la doctora Astril, por favor, gracias. 4 hombres, Nelly. Ey, ¿me oyen? 4 hombres Sí, señora, sí, sopesaron señora. esos esquemas durante toda la noche. El jefe, por supuesto, era Morgan, firme en su credo del derecho divino del dinero. Con él estaba su socio aristocrático Robert Bacon, un erudito y un caballero. El tercero era John W. Gates, a quien Morgan tachaba de apostador y utilizaba como herramienta. El cuarto era Schwartz, que sabía más sobre el proceso de elaborar y vender acero que cualquier grupo de hombres de su época. A lo largo de aquella conferencia, los esquemas del hombre de Pittsburgh no se cuestionaron nunca. Si él decía que una compañía valía tanto, así era y punto. También insistió en incluir en la combinación solo las empresas que él tenía nominadas. Había concebido una corporación sin dobleces donde ni siquiera quedaba lugar para satisfacer la codicia de amigos que deseaban descargar sus compañías sobre los anchos hombros de Morgan. Al amanecer, Morgan se puso de pie y se desplazó. Solo quedaba una pregunta pendiente. ¿Cree que puede persuadir a Andrew Carnegie de que vender?, preguntó. Puedo intentarlo, repuso Schwartz. Si usted consigue que venda, me comprometeré en todo este asunto, aseguró Morgan. Hasta allí todo iba bien, pero ¿venderá Carnegie? ¿Cuánto pediría? Schwartz pensaba en unos 320 millones de dólares. ¿Cómo se efectuaría el pago? ¿En acciones ordinarias o preferentes, en bonos, en efectivo? Nadie podía reunir 320 millones de dólares en efectivo. Ok, Nelly. Mil gracias. Le damos la bienvenida a la doctora que nos va a leer esta página 61 y vuelve y se retira por cuestiones laborales. Doctora, bien pueda. En enero. Perdón, Doctora, buenos gracias. días. Buen día. En enero acudieron a un partido de golf en los helados prados de St. Andrews en Westchester. Andrew envuelto en jerseys, bien abrigado, y Charlie conversando de trivialidades para ejercitar el buen humor. Pero se pronunció ni una palabra sobre negocios hasta que la pareja se sentó
en la cálida sala de la cabaña que Carnegie poseía cerca de ahí. Entonces, con el mismo poder de convicción con que había hipnotizado a 80 millonarios en el University Club, Schwab dejó caer rutilantes promesas de retiro y comodidad, de los innumerables millones que satisfarían los caprichos sociales del viejo escocés. Carnegie estuvo de acuerdo, escribió algo en un trozo de papel y dijo: muy bien, venderemos por ese precio. La cifra era de unos 400 millones de dólares y surgió a partir de los 320 millones que Schwab había previsto como precio básico, añadiéndole 80 millones para recuperar el valor aumentado sobre el capital previsto durante los últimos 2 años. Más tarde, en la cubierta de un transatlántico, el escocés le decía arrepentido a Morgan: ojalá te hubiera pedido 100 millones más. Si me los hubieras pedido, te los hubiese pagado, le respondió Morgan ahimadamente. Hubo cierto alboroto, por supuesto. Un corresponsal británico envió un cable diciendo que el mundo del acero extranjero estaba aterrado ante la gigantesca corporación. El presidente de Yale declaró que a menos que se regulasen los trusts, el país tendría un emperador en Washington durante los próximos 25 años. Pero ese hábil agente de bolsa que Kinney era, se aplicó a su trabajo de impulsar tan vigorosamente las nuevas acciones hacia el público, que todo el exceso de liquidez, estimado por algunos en cerca de 600 millones de dólares, fue absorbido en un abrir y cerrar de ojos. De manera que Carnegie obtuvo sus millones. El sindicato de Morgan consiguió 62 millones por todos sus problemas, y todos los muchachos de Gates a Gary también ganaron sus millones. Schwab, de 38 años, obtuvo su recompensa, fue nombrado presidente de la nueva corporación y ostentó el cargo hasta 1930. Adelante, mi querida profesora. Ok, doctora, gracias. La riqueza empieza por con el pensamiento. La impresionante historia, un momentico, por favor. La impresionante historia del gran negocio que usted acaba de leer es un ejemplo perfecto del método por el cual el deseo puede transmutarse en su equivalente físico. Esa gigante organización de un hombre. El plan por el que le proporcionaban a la organización hornos de acero que aportaban su estabilidad financiera se creó en la mente de la misma persona. Su fe, su deseo, su imaginación, su perseverancia fueron los verdaderos ingredientes esenciales que formaron la The United States Steel Corporation. Los hornos y los equipos mecánicos adquiridos por la empresa después de haber surgido a la existencia legal fueron incidentales, pero un análisis cuidadoso revela el hecho de que el valor aumentado de las propiedades adquiridas por la corporación se incrementó en unos 600 millones de dólares por la mera transacción que los consolidaba bajo una misma gerencia. En otras palabras, la idea de Charles M. Schwab, sumada a la fe con la que contagió a J.P. Morgan y a los demás, había dado unos beneficios de unos 600 millones de dólares. No es una suma insignificante por una sola idea. La The United States Corporation prosperó hasta convertirse en una de las empresas más ricas y poderosas de Estados Unidos, dando empleo a miles de personas y desarrollando nuevas aplicaciones para el acero y abriendo nuevos mercados, demostrando de ese modo que los 600 millones de beneficios que la idea de Schwab produjo estaban bien merecidos. La riqueza empieza en la forma de un pensamiento. La cantidad está limitada solo por la persona en cuya mente esa idea se pone en movimiento. La fe elimina las limitaciones. Recuerde esto. Cuando esté listo para negociarle a la vida lo que usted desee como precio por haber pasado por ella. Tenemos aquí, bueno, ya terminamos acá en la página 63 y es así como terminamos hoy nuestro capítulo 3, que es el segundo regalo para la riqueza. El segundo paso hacia la riqueza. Bueno, cuéntenos cómo nos fue, cómo les pareció el capítulo.
¿Cómo les pareció? La doctora se debe retirar ya. Doctora, un abracito. Gracias por habernos acompañado. Don Rafael, muy buenos días. Gusto en saludarle. Entonces ya es el momento de que empecemos a hacer que quien quiere empezar, ¿con qué se quedan de este capítulo? ¿Con qué nos quedamos del capítulo como tal, que es la fe, la visualización y creencia en la consecución del deseo? Es el segundo paso para la riqueza. ¿Alguien desea aportar? Bueno, en este capítulo se habló de varios puntos, entre ellos, ya que el anterior era el deseo, ahora se habló prácticamente de la fe, que muchas personas no tenemos ese significado de qué cosa es la fe o no nos han enseñado en qué cosa consiste la fe. También se habló de negocios de los años, a lo mejor 30, 40, 70, 80, quizá cuántos años atrás, cuando hubo el boom del hierro, ¿verdad? Todos querían acapararse ese negocio porque es un negocio que no terminará nunca. Siempre se lo va a necesitar y siempre se va a ver una buena ganancia. Pero la fe, hay en la página 48, me parece que es, habló mucho de la fe, mucho de que cuando te sientes triste, cuando sientes que no puedes hacer, no has llegado a tu objetivo, entonces ahí tú tienes que tener fe, poner en práctica tu fe, porque como hay una frase que decimos en Sudamérica, la fe mueve montañas. Con respecto a la negociación, bueno, pues tantos años atrás se crearon tantos y tantos negociaciones para siempre comprar una compañía, o en este caso fue la del hierro. Y así sucesivamente, cuántas negociaciones se han hecho, como por ejemplo Facebook, que compró WhatsApp, ¿verdad? Y absorbió Twitter, que ahora se llama Tree. Entonces siempre han habido esas negociaciones y seguirán habiendo. ¿Por qué? Porque ven la potencialidad de ingresos y ganancias que van a tener. Bueno, en práctica, en este capítulo es de eso que se habla, de fe y de negociación para poder crear ganancias en cualquier punto de vista, en cualquier emprendimiento que tú lo quieras hacer. Gracias, doctora. Perdón, profesora, esa es la mía. Gracias, mi Rosy, gracias. ¿Alguien más que desea hacer el aporte del tema del capítulo 3? Sí, yo. Consuelito, dale, Paulita, bien pueda. Sí, gracias, profe. Como dijo Rosé, la fe mueve montañas y aquí mismo en estos capítulos de esta lectura lo ha mostrado. Comenzando con Mahatma Gandhi, cómo él movió toda esa multitud de gente hacia una causa. Después, cómo el libro también dice que la fe es un estado mental y que la riqueza empieza con el pensamiento. Y es verdad como el simple hecho de nosotros, como lo dice el libro, tener un deseo ardiente de bien sea de riqueza o de cambiar o de lo que sea que nosotros queramos, pero si no hay fe, pues en realidad no hay nada. Otra de las cosas que me encantó es de que uno es el creador de su propia suerte. Y sí es verdad, porque muchas veces lo dejamos a la desidia o creemos que las otras personas, pues ellos sí pueden tener suerte a lograr cualquier meta que sea que ellos se han propuesto, pero no, si uno lucha con fe y uno toma acción, uno también lo puede lograr y uno también puede tener suerte y uno también puede ser creador de su propia suerte. Gracias, profesora. Súper tu aporte. Gracias, Paulita. Merly, Consuelito, Nelly, ¿desean aportar algo? Sí, ¿me escuchan? Bien pueda, sí, Consuelito, bien pueda. Bueno, me gustó mucho la parte donde habla de Abraham Lincoln, o sea, él no había triunfado hasta los 40 años
y que el poder, lo que hace el poder del amor, la mujer que tanto amó, dónde lo llevó a él. Entonces, también lo que es el amor impulsa mucho y sí, a que uno logre sus cosas. Y como es de la fe, me gustó mucho esa parte que dice que el único agente a través del cual el hombre puede dominar la inteligencia es la fe. Si uno cree que lo va a lograr, lo logra. Y si uno cree que no va a ser capaz, no lo va a hacer. Y esa fórmula que yo leí, la fórmula para la confianza en uno mismo, que usted nos la quedó de enviar, me encantó porque es Ya se empezar las a envié trabajar en esa algunas, fe. ¿Ah? se las envié algunas. Ah, no he mirado. Entonces, empezar a trabajar en esa confianza de uno mismo, que cuando uno confía en uno mismo y confía en los otros, puede lograr lo que uno se proponga. Con eso me quedo hoy. Súper, súper. Gracias, gracias, Consuelito. Sí, Merly, a mí lo que la fe, aquí se dice la fe funciona cuando uno lo mezcla con amor y pasión y deseo. Entonces solamente con palabras eso ya no son inútiles. Entonces uno tiene que dar un poquito de ti también para lograr eso, y también uno tiene que actuar como si tuviera ese éxito. Entonces tú tienes que tener eso en el mente, pero para que lo que tú quieres lograr, actúa como si fuera ya lo tenía, ¿no? Esa es la parte de fe que uno tiene que tener para lograr tu éxito también. Y sigue rodeándote de las personas que tienen éxito, que tienen fe, para que tú aumentes tu fe también, ¿no? Porque uno, con la parte negativa, uno no va a lograr eso con personas que no piensan más adelante. Eso es mi parte. gracias, Merly. Gracias. Paulita, Nelly, Nelly, hola, aquí estoy presente. La verdad que es maravilloso la fe y también esa combinación de la fe con el actuar, lo que hablaba Merly, la fe con el prepararse, o sea, Suaz no llegó claro creyéndose perder. Le habían dicho que todos iban a estar ignorándolo en su discurso, le habían dicho que no se tomara demasiadas molestias, que no iba a ser protagonista, como entre otras palabras, como interpretando lo que dice ahí, que le dijeron que no fuera a dar un discurso de más de 15 minutos, y si hablara ahí se tomó 90 minutos, pero había dateado, se había preparado, tenía los datos de las compañías, sabía que iba. Y muestra también el momento oportuno cuando habló con Carnegie para negociar la venta que Carnegie les vendiera. No atropelló con su afán a que todo hizo la relación y esperó a estar ya más relajados y todo eso para negociar con él y lanzarle su propuesta. Entonces yo creo que la fe sumada a la acción y a la preparación son fundamentales. perfecto. Gracias a todas por sus aportes, gracias, gracias. Bueno, yo tuve un aprendizaje nunca lo había interpretado así, sobre las tres emociones que nos enseñó el autor, el escritor. Nos enseñó que las tres emociones son la fe, el amor y el sexo, y son las más poderosas entre las principales emociones positivas. ¿Ustedes sabían eso? Yo no lo sabía. En otros libros sí han hablado de eso, incluso creo hay una lectura que yo hice alguna vez que habla de eso, De los tres, yo de no los tres, sabía. y sobre todo, digamos, como de la energía sexual. Y habla de que porque los hombres llegan a capitalizar más digamos, en cuanto a monetizar más su energía y todo eso, y a establecerse más en sus negocios después de los 40 años.
porque también, a pesar de que la fuerza sexual es un motor, también Ajá. les obstruye porque entonces están mirando por aquí, mirando por allá y no se Están concentran. más Entonces, dispersos. cuando están más dispersos, en cambio, cuando ya pasan de los 40, su mismo proceso hormonal también los tranquiliza más y se centran más en las cosas y llegan a ser, a concentrarse en la creación de capital. Por eso, porque ya no están Wow. tanto en eso. Pero dicen que Entonces, el sexo alguna vez lo también es leí en salud. eso. Bueno, en todo caso fue algo muy importante, la fe, el amor y el sexo. Gracias. Bienvenido, Raquel. Buenos días, Gustavo. De que creemos que recibiremos lo que estamos pidiendo. Él mismo nos dice, cuando él le engañó el subconsciente del hijo. Entonces el subconsciente es el que traduce en su equivalente físico el impulso del pensamiento de naturaleza negativa o destructiva. Él lo destruye y somos nosotros los que estamos encargados de eso. Es lo que explica el extraño fenómeno que millones de personas experimentan denominado infortunio o mala suerte. Muy bonito su convicción o su fe que él hizo cuando engañó la mente del niño porque hubo resultados muy positivos, ¿cierto? Bueno, yo voy a dar como la fe como química mental. Definitivamente Hill compara la fe con un componente químico que mezclado con el pensamiento es el que nos ayuda a traer oportunidades. No es pasiva, es un orden al subconsciente para que actúe. La autosugestión, habló mucho el capítulo de la autosugestión, ¿cierto? Cuando decía que es el puente hacia la fe. Repetir afirmaciones con emoción, como soy imparable, soy imparable, soy imparable, soy imparable, es lo que reprograma la mente. Gil lo demostró con su hijo sordo. Al inculcarle esa fe al hijo, supera tu limitación. La fórmula de la confianza, definitivamente Gil propone un mantra diario. Sé que tengo la capacidad de lograr mi meta, sé que tengo la oportunidad de lograr mi meta. Ya en muchos libros nos han hablado del poder de los mantras, del poder de estas afirmaciones positivas y la verdad ya es hora como de que tomemos conciencia. Así se quede uno con una. Esta repetición es la que lleva a esa convicción inquebrantable como la de Barney al persistir con Edison. El fracaso de los escépticos, quienes dudan, como los ingenieros de Ford, acuérdense cuando él les pedía, yo quiero esta referencia de motor y ellos decían no, siempre van a haber obstáculos y eso nos ha pasado a nosotros en la vida real, vemos obstáculos a muchas cosas, pero quienes tienen fe también como Ford ven soluciones, entonces definitivamente tenemos que aprender a ver soluciones porque la fe es un imán para los resultados. El poder de las emociones, ni qué decirlo. La fe funciona cuando se mezcla con amor, compasión o con deseo. Las palabras sin emoción son inútiles. Hill lo prueba con la historia del sacerdote que ganó $75,000 anuales aplicando esto. Así él nos contó esta historia. Fe versus ilusión. Bueno, el rol del subconsciente, cómo desarrollar la fe. Nos da lectura diaria de metas escritas. Es como tener ese contrato diario, pero con nosotros mismos. Tener alianzas estratégicas, buscar un mastermind que refuerce tu creencia. Celebrar, cuando nos hablan de los mastermind, tenemos que ver como con mentores, tenemos que ver con grupos, tenemos que ver con toda esta vitamina mental. Y celebrar pequeños logros, porque la fe se alimenta de pruebas. Bueno, vamos a mirar, les voy a decir algunos consejos para dejar nuestras creencias limitantes, el ego. Bueno, reemplacemos el no merezco por lo acepto. Haz un banco de pruebas, anotemos 3 veces que lograste algo imposible, anotémoslo 3 veces cuando lo logremos. Finjamos seguridad hasta tenerla, porque la postura corporal es la que afecta a la mente, eso no lo voy a lograr, esto no es para mí, qué dirá la gente, mi familia me la tiene, bueno, nada de eso. Desafía un no diario, así como Barnes persistió ante los rechazos. Y definitivamente el poder de la meditación, 5 minutos al día visualizando tu éxito en detalle. Tarea para todas, hoy lo tenemos que hacer. Y mañana contamos cómo nos fue con estos 5 minutos de meditación. Entonces, conclusiones para terminar. El subconsciente obedece órdenes claras dadas con fe. La visualización detallada activa la creatividad para soluciones. La duda es el mayor enemigo, pues paraliza antes de actuar. La fe requiere acción. Las emociones son el combustible de la fe.
Gandhi y Ford usaron la fe para lograr todo lo imposible que se les presentaba, porque para ellos no era imposible. El entorno es fundamental. Rodeémonos de quienes amplíen nuestra fe, no que nos minen la fe. La pobreza y riqueza son resultados de lo que creemos posible o imposible. Los dejo con 2 preguntas, tanto para nuestras compañeras de ventanilla como para las personas que nos están acompañando. Consuelito, si supieras que no puedes fallar, ¿qué intentarías hacer hoy? Ahí le dejo la pregunta. Y la última, repites tus metas diarias, sí o no, y qué es lo que te detiene. Repito, repite tus metas diarias, sí o no, y